es lo que pensamos todos. Leandro, de la Mariano Moreno de Cava. Gabriela Marcucci, de la Mariano Moreno de Mendoza. No sé si me olvidé de alguien. Se va actualizando tan rápido el chat que te vas quedando. Bueno, ahí quedó con Fernando Irigoyen. Buenas tardes, compañero. Fernando es un compañero de Entre Ríos también. Les comento que se está, ahora voy a volver a pasarlo, si alguien lo quiere compartir en YouTube, se está pasando, estamos transmitiendo el canal de YouTube en vivo el canal del Espacio de Juventud de la Corriente. Yo ahora pongo en el chat, si alguien lo quiere compartir, todavía estamos a tiempo. David Watson, que se acaba de sumar, que es compañero secretario nacional de la corriente, de la Mariano Moreno, que conforma la corriente. Ahí lo vemos en cámara Guillermo Carbona también, presidente del PJ, que nos va a acompañar hoy, PJ de Mendoza, que nos va a acompañar hoy en la charla. Y ahí sigue Mariana Echeverría, dice saludos Pedro a todos los queridos compas, a todos los queridos compas, comunicadora de la Corriente Nacional de la Militancia Cava y Comuna 5. Patricia Curtois, de Militancia Popular, de Moreno, buenas tardes. Vamos a ir viendo. Ahora, si les parece, damos 2 minutos más y empezamos. Yo lo que voy a hacer es pedirle a Pedro y a Guillermo que se desmuteen. Ahora yo se los pido de acá. Le voy avisando a los compañeros y compañeras que están ya en la sala, que por una cuestión de practicidad y para que no haya interrupciones y que no se escuchen micrófonos que se abren y se cierran, los micrófonos están muteados y le vamos a pedir, por una cuestión de organización, si hay preguntas, si hay algún comentario, lo escriban en el chat, después los unimos intentando de responder la mayor cantidad, no nos va a dar el tiempo tal vez para todas las preguntas que hay, porque es un tema que a todos nos interesa y bastante largo, pero intentaremos juntar algunas y se las leemos a Pedro o a Guillermo para que vayan contestando. Un placer escuchar a Guillermo y a Pedro. Rafael de Mendoza, pero está trabajando en Caballito, saluda. Pedro y compañeros, saludos desde Córdoba. Bueno, si les parece, arrancamos. Así después no nos corre el tiempo. Ahí está desmuteado, te tenés que desmutear, Guille, ahí está. Y Pedro, si querés también, te pido que te desmutes ahora. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, nada, en principio, muy breve, así los escuchamos a Guillermo, a Pedro. Saludar a todos los que están acá presentes y a todas las que están acá en la sala también, a los que nos están tal vez mirando por las redes. Agradecerle a Juan Pablo Paredes, que es un compañero referente de acá de la Corriente Nacional de la Militancia de Cava. En este momento está trabajando con cargo de funcionario, no quiero decir para no equivocarme cuál es, pero en la Secretaría de Seguridad. Guillermo Carmona, presidente del PJ de Mendoza. Agradecerle también a Mariana Echeverría, que es una amiga, compañera de Pedro, que nos permitió también que Pedro hoy estuviera acá, y fundamentalmente hoy la estrella, si se quiere, es Pedro, porque es lo que todos están poniendo acá en el chat, ¿no? Y teníamos muchas ganas realmente de tenerlo. Así que, nada, muchas gracias a los que lo hicieron posible y a los oradores
que están acá. Guillermo ya es la segunda vez que participa en uno de estos encuentros, nos dijo cualquier cosa, no me llaman, y metió la pata, así que acá está. Bueno, se siguen sumando compañeros. Me dicen acá también, tenía anotado, que me olvidé decir que Guille está como presidente del IAF, en el Instituto de Ayuda Financiera del Ministerio de Defensa. Así que nada, un gusto tenerlos. Para ser muy breve, nosotros empezamos con los compañeros de la Mariano Moreno, que es una agrupación que participa de la Corriente Nacional de la Militancia y que la integra, con los compañeros de Militancia Popular, el MUNAP, la Corriente Universitaria, a pensar a principio de año qué cosas podíamos hacer en la pandemia, porque la verdad se había complicado un poco lo que veníamos haciendo tradicionalmente. A las ollas, a los merenderos, el voluntariado que hacen universitarios, compañeros del MUNAP, se le agregó, dijimos, bueno, vamos a pensar algunas cuestiones y a formarnos, a pensar qué es lo que se puede hacer en este momento para seguir sosteniendo lazos, para seguir sosteniendo y construyendo con compañeros y compañeras, y la verdad que nos vino bien en algún punto esto de la virtualidad, por lo menos para eso, porque probablemente otras reuniones en la normalidad vieja no se hubiesen dado. Renovables, el cuidado de la biodiversidad, el cuidado del agua dulce, el cuidado de los minerales, la pesca, bueno, el recurso, los territorios naturales, pero los recursos naturales también van a tener que ver con una pelea que Argentina la puede hacer y que va a ser muy difícil que la haga en soledad. Teniendo en cuenta, y con esto termino, teniendo en cuenta los 10 años de la partida física de Néstor, los 10 años de aquella juventud le habla a Néstor le habla a la juventud en el Luna Park, y retomando la figura de Néstor, el UNASUR, digo, pensando ese bloque regional, nos parece, digo, ver esas miradas, hacia dónde se están caminando, si es que puede haber un resurgimiento de algo así como el bloque sur-sur, del UNASUR, digamos, cuáles son un poco las miradas y cuáles son más allá de la mirada, los ejes hacia dónde puede ir la Argentina o hacia dónde tiene que ir como política de Estado y a nivel regional. Sin mucho más, no sé si Juan Pablo quiere saludar ahora, si quiere saludar después, le abro la palabra y después le pasamos ya la intervención a Guille para empezar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradecerle a todos los compañeros de la juventud que han organizado también esto. Agradecerle, por supuesto, a Pedro y muy especialmente a Guillermo, que la verdad siempre está a disposición. Y como bien dijo Martín, metió la pata diciendo, cuando quieran me llaman, y ahí estamos, molestándolos. Bueno, felicito la iniciativa. Y bueno, veo acá un montón de compañeros muy queridos, y no quiero ser injusto, pero quiero saludar a Claudia, quiero saludar a David, a Susana Espinosa de mi comuna, que la quiero mucho, a Élida, que por supuesto la adoro, le mando un beso enorme, Alberto, bueno, un montón de compañeros. Así que bueno, sin más, que arranquemos, supongo que arranca acá el compañero Guillermo Carmona. Bueno, muchas gracias compañeras, compañeros. Un gusto poder participar en este encuentro. Para mí es un honor además participar junto a Pedro Brieger. Les diría que es un desafío también hablar ante Pedro Brieger por lo que él representa para nosotros como referente en temas internacionales. Un desafío de precisión sobre todo. Quiero agradecerles especialmente como compañeros del mismo espacio político, somos parte del Frente de Todos, somos parte del Partido Justicialista, somos parte de la Corriente Nacional de Militancia, así que me siento hermanado con ustedes y aprovecho para agradecerles no solo a quienes están aquí presentes, especialmente a Martín, a Juan Pablo, sino también a Daniel Filmus, que compartimos militancia y gestión también. Bueno, yo voy a intentar en pocos minutos hacer una síntesis de un proceso que ya lo vengo charlando con compañeros en distintos ámbitos. Por eso, a lo mejor, sobre todo los mendocinos y mendocinas que están aquí, ya han escuchado parte de lo que voy a decir,
pero me parece que es importante. Quiero empezar con Perón, para decir que quienes somos peronistas tenemos un motivo muy especial para ocuparnos de los temas internacionales. Fundamentalmente porque Perón advirtió, sobre todo en los últimos años de su gobierno y sobre todo desde el exilio, el lugar de centralidad que tiene que tener para el proyecto nacional la política internacional. Hay frases muy precisas y les diría bellezas conceptuales que transmitió Perón respecto de la centralidad que tiene la política internacional, diciendo que la política nacional por ahí se transforma casi en una cuestión de política provinciana. No nos tenemos que olvidar que Perón proclamaba el universalismo como una etapa superior del desarrollo de la política, y la política internacional como la más excelsa de las expresiones de la política. Por eso es que para nosotros, como cuadros políticos, el abordaje de la cuestión internacional no puede estar escindido del abordaje de la política nacional, y viceversa. Nuestros enfoques de la política nacional no pueden estar desprovistos de la adecuada contextualización de la política nacional en la política internacional. En ese contexto, quiero proponerles el análisis de tres escenarios para que veamos sobre todo las continuidades que se producen. El escenario internacional y regional antes de la pandemia, el escenario internacional y regional durante la pandemia, y una aproximación a qué puede ocurrir después de la pandemia. Lo primero que quiero advertir es que los cambios que se producen son vertiginosos. Ya se venía produciendo antes de la pandemia. Cambios vertiginosos que producen al mismo tiempo una situación de la que se ha hablado mucho, que tiene que ver con la incertidumbre en la política internacional, la incertidumbre también en materia económica, en materia financiera. Ahora, antes de la pandemia, ya teníamos un escenario sumamente crítico y complejo. Básicamente, un escenario marcado por la financiarización creciente de las relaciones económicas. ¿Esto qué implica? Básicamente, para decirlo muy sintéticamente y no detenernos aquí, implica considerar que en el proyecto del neoliberalismo predominante en el mundo, la economía está marcada por un predominio, está limitada por un predominio de las lógicas financieras. Las lógicas financieras de los grandes mercados, de los grandes jugadores vinculados con las relaciones financieras transnacionales, que no son precisamente los estados, sino que son estos grupos financieros que marcan en buena medida la dinámica económica internacional y que establecen en muchos casos límites al accionar de los estados, invirtiéndose la relación que sería normal que existiera, estados limitando el juego de los actores económicos. En este caso se da la lógica contraria. La situación de financiarización ha implicado fundamentalmente que pasemos de una concepción de la economía orientada a la producción y al trabajo a una economía del lucro y la timba. Básicamente esto es lo que representan los grandes grupos que son acreedores de los países, no solo de los pequeños y medianos países, sino también de los grandes, como es el caso de BlackRock, que es el que más fama internacional ha ido adquiriendo y de un fuerte impacto acá en la Argentina. En la Argentina, la financiarización fue posibilitada en su aceleramiento por el gobierno neoliberal de Mauricio Macri. Básicamente se bajaron todas las restricciones que existían de naturaleza cambiaria, en la circulación de capitales, las restricciones que tenían que ver con las barreras comerciales, se posibilitó el ingreso de productos extranjeros a nuestro mercado con muchísima facilidad, se internacionalizaron las tarifas dolarizándolas, es decir, se produjo una apertura de la economía nacional y del mercado nacional que hizo que este proceso de financiarización pegara muy duramente sobre los sectores de la producción y del trabajo. Otra característica del escenario previo a la pandemia
tiene que ver con el incremento de las tensiones entre Estados Unidos y China. Estamos ante una transición en relación a la hegemonía mundial. Hay un marcado declive de Estados Unidos, que sigue siendo una potencia, que sigue siendo una superpotencia, pero con enormes problemas y limitaciones, y una potencia emergente como China, que ha ido ganando espacio, no solamente en materia económica y comercial, sino también en materia política. Les sugiero leer las noticias de estas últimas horas respecto de el encuentro entre las máximas autoridades de la Unión Europea, con Merkel sentada a la cabeza, y Xi Jinping, que muestra cómo la influencia de China se acrecienta en el relacionamiento y la intensificación del relacionamiento con tradicionales aliados de Estados Unidos, como es el caso de la Unión Europea. En América Latina, en la etapa de prepandemia, se vio con mucha claridad. Hemos estado ante una situación de restablecimiento de la doctrina Monroe, que implica que Estados Unidos ha vuelto a posicionarse como el patrón de estancia en lo que ellos llaman el hemisferio occidental, es decir, fundamentalmente América Latina y Caribe, como una prolongación del espacio político, económico, territorial de Estados Unidos. El patio trasero, en definitiva, que tradicionalmente ha sido mencionado. Y hay que decir que lo de la doctrina Monroe no ha sido una interpretación. Los secretarios de Estado de Estados Unidos, tanto Rex Tillerson como el actual Pompeo, Mike Pompeo, lo han dicho expresamente, digamos, discurso descubierto, sin ningún tipo de eufemismo. Han hablado de las bondades de la doctrina Monroe y las bondades de que América sea para los americanos, como esta doctrina ha proclamado desde el siglo XIX. A partir de esto, lo que hemos visto también es cómo los gobiernos neoliberales fueron bajando las barreras para que esto fuera posible. Y ahí un hecho también del momento, basta mirar lo que ha pasado en el BID, con la presidencia del BID, para tener en cuenta esta actitud de expansión muy torpe por una parte de Estados Unidos, muy coactiva por otro lado hacia los países de América Latina y Caribe. Había, antes de que comenzara la pandemia, un estancamiento de los BRICS, un estancamiento no de los países individualmente, sino de los BRICS como un bloque con contradicciones crecientes. Basta tener en cuenta las contradicciones que han surgido a partir de la ilegal destitución de Dilma Rousseff de Brasil con el resto de los integrantes de los BRICS, y que se ha profundizado con Bolsonaro. Las políticas neoliberales, abiertamente neoliberales, la funcionalidad de Estados Unidos ha llevado a que se relativice la importancia de este grupo desde Brasil, y han surgido tensiones también entre China y la India, por ejemplo, que generan un momento crítico de este actor que básicamente en su momento nosotros lo concebimos como un actor fundamental para la consolidación de un esquema de multipolaridad. En América Latina, proceso de desintegración regional. Todo comenzó con los ataques a Venezuela, con la exclusión de Venezuela del Mercosur, con la conformación del Grupo de Lima, con la desarticulación de la UNASUR, con la utilización del Mercosur como una plataforma para el libre comercio en lugar de una plataforma para la integración económica regional. Otro factor crítico en nuestra región, deterioro del estado de la democracia y de las condiciones sociales de los pueblos de los países de nuestra región. Desde Honduras, 2009 en adelante, Paraguay, tensiones previo a lo de Paraguay, tensiones en Ecuador, en Bolivia, con movimientos destituyentes, luego golpe institucional contra Dilma Rousseff en Brasil, la situación de golpe de Estado de un corte más clásico en Bolivia, y hoy maniobras destituyentes en distintos países de la región. Estamos viendo la crítica situación que se vive en Perú, para dar un ejemplo, o estamos viendo las tensiones
que no llegan a tanto, pero son tensiones al fin en este sentido en nuestro propio país. Y en ese contexto, antes de la pandemia, llega Alberto Fernández a la presidencia, Cristina Fernández de Kirchner a la vicepresidencia, planteando la necesidad de recuperar una política de autonomía en un contexto regional sumamente complicado, con un peso de la deuda generada por el macrismo enorme y con enormes desafíos en la política internacional. Vamos ahora al contexto de la pandemia. Me parece muy importante tener en cuenta que en el escenario que se da, el escenario de la pandemia, es como que todos los factores críticos se profundizan. La pandemia no ha provocado una situación de recuperación internacional ni de solidaridad internacional, todo lo contrario. Hemos visto acciones, sobre todo de la gran potencia Estados Unidos, que en buena medida apuntan a profundizar las tensiones que ya existían. En primer lugar, es importante tener una visión geopolítica de lo que ha generado la pandemia, ¿no? Un proceso en donde no solamente los países, las grandes potencias, los países emergentes, los integrantes del G20, en definitiva, se vieron afectados por la pandemia, sino que es donde más se han visto afectados las poblaciones en los impactos sanitarios, sin que eso haya mitigado la crisis económica. Yo lo miro, el proceso, si bien es multidireccional como se distribuyó el virus, pero geopolíticamente uno podría decir que el virus siguió el sentido contrario a las agujas del reloj. Arrancó por el norte, sobre el este hacia el oeste y del norte hacia el sur, en un proceso que arranca en China, se traslada primero, marca un pico de tensión la situación del brote en Irán, luego rápidamente se instala en Europa por un largo tiempo, Estados Unidos, siguiente epicentro, América del Sur, el epicentro que sigue. Esto no significa que haya sido, que no haya habido distribución del virus en otros sentidos, pero básicamente lo señalo para marcar que las economías, las grandes economías del mundo, los países desarrollados, los países que pretendemos estar en un proceso de desarrollo, como son los países emergentes, entre los cuales se ha incluido a la Argentina, son países que no solamente no lograron detener los efectos de la pandemia, sino que es donde se han manifestado de manera más crítica. Yo llevaba al control en algún momento el 90% de las muertes y el 88-89% de los contagios se focalizaban en países integrantes del G20, lo cual marca los efectos terribles del neoliberalismo en la desestructuración de los sistemas de salud, básicamente, y la falta de atención a la prevención frente a un virus que estaba cantado que iba a llegar. Destaco que continúan las tensiones entre Estados Unidos y China, esto que se había denominado antes de la pandemia como guerra comercial, pero se profundiza. Hemos visto cómo en medio de la pandemia Estados Unidos sigue tirando de la cuerda y entra en una escalada verbal primero, luego diplomática, que tiene que ver con echarle la culpa a China por el virus. Ahí arranca este pico de tensión, que luego está acompañado por cierres de consulados en Estados Unidos, la respuesta china, aumento de la presencia militar en el Mar del Sur por parte de Estados Unidos, con una serie de declaraciones muy subidas de tono por parte de China, bueno, y una situación que se ha ido tensionando y que de algún modo se ha empezado a visualizar como peligrosa para América Latina y Caribe. Básicamente, la preocupación de que el conflicto económico, comercial, tecnológico, político, en definitiva, entre Estados Unidos y China, tenga como escenario a los países de América Latina y Caribe. Mucho de lo que decide Estados Unidos
en nuestra región, respecto a nuestra región, tiene que ver con limitar los avances de China y los avances de Rusia en la relación con los países de nuestra región. No es casual que por estos días se ha consolidado por segundo mes consecutivo que China es el principal socio comercial de la Argentina, como ya lo es de otros países como Chile, para dar un ejemplo. Crisis en Europa, otro de los elementos. Europa no logra levantar cabeza, vienen con el problema del Brexit. Todo parece indicar que a la larga los va a terminar alivianando y probablemente les permita mayor cohesión política y económica frente a esa potencia disruptiva que ha sido el Reino Unido en Europa, pero Europa no encuentra claramente su lugar en este momento. Se produce una situación de multilateralismo a la deriva que tiene a Estados Unidos como protagonista. Estados Unidos ataca a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio, ataca a la Organización Mundial de la Salud en plena pandemia, ataca a la Organización de Naciones Unidas, es decir, ataca los espacios de construcción multilateral, abandona en buena medida las políticas de lo que se denomina el soft power, invento conceptual de estadounidenses, pero que hoy Trump no aplica en la realidad, y esto aumenta las tensiones también porque nos priva de la posibilidad de soluciones frente a la enorme crisis que vivimos en relación con el escenario multilateral. La situación en nuestra región también es crítica, la crisis en nuestra región con la pandemia. Todo indica que las brechas de desigualdad características de América Latina y Caribe se van a profundizar con la pandemia, y esto no puede dejar de ser un llamado de atención también para gobiernos como el nuestro, gobiernos progresistas, gobiernos que plantean la necesidad de generar condiciones de mayor igualdad, y esto lo viene sobre todo CEPAL advirtiendo. Ruidos en el Mercosur. Ustedes recordarán lo que ocurrió en la cumbre del Mercosur, las tensiones, y antes de la cumbre del Mercosur, las tensiones por la cuestión de la promoción de nuevos tratados de libre comercio que, sumándose al ya existente Unión Europea-Mercosur, se pretende firmar con Líbano, con Canadá, con Singapur, con Corea del Sur, etc. Y Argentina aparece marcando la diferencia, no solamente en ese campo que tiene que ver con lo comercial, sino también marcando una política sanitaria y un abordaje económico de la crisis distinto que no deja de ser preocupante, digamos. Estamos en un momento muy, muy difícil en donde quizás tengamos que reevaluar los efectos de las decisiones que se han tomado, que creo que han sido sabias, han sido diferenciadas respecto de las soluciones brutales al estilo de Bolsonaro en Brasil o de Trump en Estados Unidos, pero que no están exentas de factores críticos tanto en lo sanitario como en lo económico. ¿Qué se puede esperar para después de la pandemia? Yo soy de los que se inclinan por no pronosticar. Me parece que no hay elementos que nos puedan permitir aventurar pronósticos, pero sí digo que en línea con lo que Alberto Fernández y Lula da Silva plantearon en una reunión muy interesante que está en YouTube y se las recomiendo, un encuentro virtual que tuvieron días antes de la cumbre de Mercosur en junio pasado, la necesidad de que nosotros focalicemos en tres objetivos: fortalecimiento de la democracia, reconociendo que estamos en un proceso de tensión en nuestra región y que incluso se ha expresado aquí en nuestro país con las acciones destituyentes; fortalecimiento en una perspectiva de mediano y largo plazo del proceso de integración. Sin esto es muy difícil que logremos satisfactoriamente enfrentar la crisis. Si pensamos, les doy un solo ejemplo, si no consideramos la necesaria interrelación comercial entre los países de nuestra región, le escapamos. Se va a complicar el comercio interregional. Tenemos que apuntar muy fuerte al comercio regional si queremos superar esta situación crítica. Y en tercer lugar, apostar por una economía a escala humana, por una economía que no tenga como eje
los negocios financieros, que no tenga como eje la especulación financiera, sino que tenga como eje la producción, el trabajo, el desarrollo de las comunidades, el desarrollo de las familias, el desarrollo de las personas concebidas no como individuos, sino en sociedad. Termino diciendo que tenemos desafíos en el campo del multilateralismo. Argentina y América Latina tienen que apostar al fortalecimiento de los espacios multilaterales como la ONU, la muy crítica en cuanto a situación OEA, pero sobre todo a los organismos regionales que están en estado lamentable. Es una apuesta de mediano o largo plazo, no lo vamos a resolver en el corto plazo, pero tiene que haber una vocación multilateral. Segundo, apostar a la multipolaridad. La única forma de que Argentina apueste en la multipolaridad y salga de las ideas de nueva Guerra Fría es buscando juntarse con los países de la región, adquiriendo músculo propio y buscando generar un polo en América del Sur y América Latina y Caribe. En tercer lugar, el desafío de la integración. Ya hice alguna referencia a esto. Y en cuarto lugar, la capacidad de Argentina de desarrollar en nuestra región poder blando con los temas que nosotros podemos ofrecerle a la región. Integración económica, comercio intrarregional, democracia. La Argentina tiene que ser un país que pregone la democracia en un momento de tensión democrática en nuestra región. Termino diciendo que el escenario es sumamente complicado, pero es crítico, es desafiante. Creo que el desafío principal que tenemos desde nuestro gobierno es buscar el protagonismo argentino con una posición proactiva, una posición que no se sume en la subordinación con Estados Unidos, pero que tampoco compre fácil el argumento del alineamiento con China. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Le pasamos rápido el micrófono a Pedro para cerrar este panel. Le recuerdo, la idea es, si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, dejarlo en el chat. Intentaremos, si no da el tiempo, de responder, y si no, lo dejaremos para un próximo encuentro. Todo tuyo, Pedro. Bien, ¿me escuchan bien? Bueno, gracias otra vez por la invitación. A mí me es un placer también compartir con Guillermo. Veo algunas caras conocidas también en el Zoom de las que pude ver. Y Guillermo trazó un muy buen panorama internacional, dejó algunas cosas picando respecto de la pandemia. Después, en una de esas, agrego algunas cosas respecto del futuro, aunque, como bien dijo Guillermo, yo suscribo, a mí no me gusta la idea de hacer demasiados pronósticos de lo que puede venir. Pero sí creo que hay que marcar determinadas tendencias. Y, a ver, estamos pasando un momento, ya lo describió en gran medida Guillermo, no solamente con mucha incertidumbre, sino también tal vez con la sensación de derrota. Y creo que hay que tener una mirada histórica. En noviembre se van a cumplir 15 años del no al ALCA, que fue un hito, un momento muy, muy importante. Y por las caras que veo, me imagino que la mayoría de quienes están presentes ahora recordarán aquel 5 de noviembre del 2005. Y en ese momento, recuerden, Evo Morales estaba marchando por las calles de Mar del Plata como un dirigente social, y la verdad, muy poca gente soñaba con un Evo presidente durante más de 10 años. En ese momento prácticamente nadie conocía a Rafael Correa. Digo, para tomar algunos índices, o a Fernando Lugo, que era un obispo en Paraguay que andaba por ahí suelto. Porque yo creo que hay que ver nuestra realidad en términos históricos y no quedarse solamente con la imagen de hoy. Tal vez un error de los gobiernos progresistas fue quedar anclados también en el momento y pensar que no iba a haber cambios tan bruscos y que la UNASUR estaba consolidada y que no podía haber marcha atrás, y que algunos organismos regionales, bueno, no importa si avanzaban o no avanzaban, porque al fin y al cabo era un momento histórico que por lo menos que iba a continuar por un tiempo determinado. Y entonces el Banco del Sur, por ejemplo, no nació.
no nació por diferencias. Ecuador le echaba la culpa a la Argentina a Brasil, Brasil a Ecuador, bueno, y así era el juego del gran bonete. Nadie tenía la culpa, todos tenían la culpa, nadie sabía por qué no nacía, y el Banco del Sur no nació. Bueno, y ahí se quedó. Y de la misma manera que no se dejaron abrochados algunos otros organismos. Pero si nosotros tenemos una mirada un poquito incluso más atrás, sin irnos demasiado en la historia, recuerden que la década del 90 era de una hegemonía neoliberal a rajatabla. La primera cumbre de presidentes de América del Sur se realiza en el año 2000 en Brasil, primera reunión de presidentes de América del Sur en su historia, y ahí Chávez era un rara avis, estaba rodeado de Fujimori, Fernando de la Rúa, no era un contexto muy favorable para Hugo Chávez, esa cumbre del año 2000 en Brasil. Y el ALCA era el gran proyecto que tenía Estados Unidos para la región, de eso no hay que olvidarse. Estados Unidos vio cómo fracasó con su gran proyecto regional, que era el ALCA. Y por eso digo que hay que verlo en un contexto histórico, porque Estados Unidos se quedó sin propuesta regional. Propuestas sí para cada país a corto, mediano o largo plazo, porque al fin y al cabo una potencia puede diseñar a largo plazo, tiene la capacidad, pero se quedó sin una estrategia común. El ALCA, les recuerdo, era el gran proyecto que iba a tener sede en Miami y que iba a implicar beneficio para las grandes empresas estadounidenses en toda la región. Miremos, ya lo mencionó Guillermo, la puja que hay entre Estados Unidos y China siendo primer socio comercial de varios países de la región. Esto, en el año 2005, era inimaginable. La puja que hay por Huawei hoy en día es muy fuerte, y yo creo que la imperiosa postulación de Claver Carone al frente del BID y sostener a Almagro al frente de la OEA, en gran medida tiene que ver con esto. No es lo único, pero en gran medida tiene que ver con esto. ¿Cómo frenamos la incursión china en la región? Que yo a veces bromeo cuando veo las declaraciones de los principales referentes de Estados Unidos que viajaban, porque ahora no lo están haciendo, ¿no? Pero que viajaban por América Latina y tenían un discurso en contra de la República Popular China. Yo siempre bromeando digo, es un discurso antiimperialista, porque el discurso de Estados Unidos respecto de China es: no les conviene a ustedes tener vínculo con China, porque China solamente viene a sacar vuestros recursos naturales, China viene a ofrecerles pactos desiguales, nosotros somos los buenos que les vamos a ofrecer una mano de colaboración, porque en realidad nos interesa América Latina, a diferencia de China, que viene a expoliarlos. Lean las declaraciones de los diferentes referentes de Estados Unidos que han viajado el año pasado, hace 2 años, por América Latina. Mírenlo con esta óptica y se van a matar de la risa, porque está claro que no fue China quien tiene un vínculo con América Latina, como bien señalaba Guillermo, con la doctrina Monroe, sino que justamente Estados Unidos. Pero está claro que el tema de Huawei, que hoy hay un artículo en el New York Times, otra vez al respecto de Huawei y la disputa con Estados Unidos, es un tema central. El segundo elemento para tomar en cuenta, y algo que yo vengo señalando desde el 2006 aproximadamente, 2007, es que América Latina sigue en disputa. Esto es algo que recurrentemente vengo señalando. Esta disputa no ha finalizado, y esto es novedoso en la historia. Cada vez que aparecía un gobierno progresista, en el más amplio sentido de la palabra, popular, nacional y popular, de izquierda, progresista, centroizquierda, no importa cómo lo definamos ahora, terminaba, por lo general, derrocado. Conocemos la experiencia argentina del 55, Allende, todas las experiencias que querramos citar. Y saldaban por una larga etapa, con diferencias entre cada país, por supuesto, algo que hoy no pueden resolver. Esa disputa en Chile dura 3 años y termina con Allende, y con Pinochet 17 años. La revolución libertadora, fusiladora, como la llamemos, acaba con un gobierno de 10 años y se tardan casi 20, 18, hasta que Perón vuelva al poder. O sea, un periodo muy largo. Quienes se dedican a la historia dicen que los periodos son más cortos hoy en día. A mí no me gusta
ser tan categórico, los periodos son más cortos o más largos, pero de todas maneras hay una cuestión real. No pueden resolver esta disputa como la resolvían antes. No pueden llevar adelante golpes de Estado masacrando, expulsando, encarcelando a miles y miles de personas como lo hacían en el siglo pasado. No pueden, por múltiples motivos. De hecho, Guillermo hablaba, mencionó el golpe de Bolivia como más similar a los golpes de Estado tradicionales. Más similar, pero con una profunda diferencia, que a pesar de todo, insisten en que respetan la institucionalidad democrática, aunque la quiebren. Fíjense, Zelaya, que también mencionó Guillermo, Zelaya, Lugo, Dilma e incluso Evo. En los 4 casos, quienes llevan adelante el derrocamiento de esos gobiernos insisten en que respetan la institucionalidad. Diferente obviamente es el caso de Ecuador, porque Lenín Moreno fue elegido. ¿Quién reemplaza a Zelaya? Quien lo tenía que reemplazar legalmente, el presidente de la Asamblea. ¿Quién reemplaza a Dilma? ¿Quién la tenía que reemplazar? El vicepresidente. ¿Quién reemplaza a Lugo? ¿Quién tenía que reemplazarlo? El vicepresidente. Y en los 3 casos se mantienen los cronogramas electorales, no se alteran. Recuerden los golpes de Estado del siglo pasado. No había cronograma electoral. Las urnas también guardadas. Famosa frase. ¿De quién era la frase? No era de Galtieri. ¿De quién era la frase? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien me ayuda? No, sé que tienen los micrófonos apagados, pero si alguien recuerda quién es la frase ahí, Guillermo. No escucho. Si alguien lo está diciendo. Si no recuerdo mal, era de Lanús. ¿Era de Lanús la frase? ¿No es de la dictadura del 76? No, creo que fue anterior. Bueno. Pero lo tendríamos que chequear. Me suena que Lanús o anda por ahí. Está bien. De todas maneras, conocemos la frase. Bueno, estos golpes, si los llamamos golpes, bueno, podemos discutir sobre esto, no pueden plantear eso, las urnas también guardadas. Todo lo contrario. Insisten en sostener los procesos electorales en fecha y forma. Y de hecho, en Honduras, en Paraguay y en Brasil se respeta. Bolivia ya es un caso diferente. De todas maneras, dicen respetar la institucionalidad. En 90 días organizamos elecciones. Se tienen que hacer en el año 2020. No pueden quedarse por más tiempo. Tienen que plantear sí o sí una salida electoral a corto plazo. A corto plazo, por más que quieran hacer trampa y eviten que Evo Morales se presente y vayan a saber si se hacen esas elecciones el 18 de octubre. La dialéctica no es solamente una frase. La dialéctica existe y las cuestiones no son lineales. No vivimos en un momento lineal. Por eso yo planteo el concepto de una América Latina en disputa. Y por eso digo, hoy, después, si miramos 10 años atrás, en 8 de los 10 países, dejando de América del Sur, dejando de lado a Guyana y Surinam, que son 2 casos particulares, en 8 de los 10 países había gobiernos, entre comillas, progresistas, salvo Perú y Colombia. Hoy es al revés. Es real. Hoy es al revés. Pero no nos podemos detener solamente en el hoy. Justamente la memoria histórica sirve para algo, para analizar los procesos y no pensar que esto está completamente cerrado. Voy otra vez a algunos ejemplos bien concretos. 2 o 3 años atrás, desde el macrismo se hablaba que se quedaban mínimamente 8 años. Y seguramente mucha de la gente que está ahora acá también pensaba que se iban a quedar mínimamente 8 años. Se fueron a los 4. Macri tiene uno de los, ¿cómo se puede decir? No encuentro la palabra, no es récord exactamente, no encuentro la palabra exacta, pero es uno de los casos, pocos casos, de un presidente latinoamericano que puede optar por la reelección y no lo logra. Es un caso bastante raro, ¿eh? Está en una lista que creo que son contados en una mano los presidentes latinoamericanos que no lograron la reelección después de su primer mandato. No solamente eso, sino que pierden primera vuelta. Nosotros nos olvidamos de eso. Está bien, hubo las PASO son algo muy especial,
la primera vuelta, técnicamente hablando, primera vuelta, se pareció más a un balotaje, por eso insiste en el 41%, pero perdió por 8 puntos de diferencia en primera vuelta. No es común eso. Y además Macri aparentaba ser un estandarte para las derechas latinoamericanas. Y acá voy a otro punto, que creo que es muy importante para señalar, lo digo siempre. Hace años que lo digo. Primero, las derechas latinoamericanas no tienen referentes. No tienen porque el concepto de integración regional no existe para ellos. Su mirada es el norte, Estados Unidos, a lo sumo, Europa de manera accesoria. Por lo tanto, no hay aspiración a convertirse, a tener un liderazgo regional. Segundo, ninguno de los líderes de la derecha latinoamericana trasciende sus fronteras. Ni uno. Nómbreme un líder de la derecha latinoamericana de los últimos 20 años que tenga aceptación, que sea bien considerado, que se haya formado alguna corriente de pensamiento, que se ha estudiado, que lo sigan, ni uno. Vayamos al campo popular y vean la contracara. Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, Lula da Silva, Néstor en menor medida que Cristina, porque Cristina estuvo 8 años y porque la trascendencia internacional de Cristina fue mucho más potente que la de Néstor. Incluso Pepe Mujica. De diversa manera, les nombré a personas que siguen siendo referentes latinoamericanos e incluso excede la frontera latinoamericana. Recordemos que Obama, hace poco más de 10 años, decía de Lula que era el presidente más popular del mundo. No hay un líder de la derecha latinoamericana que pueda tener ese honor. Ni uno. No dejan nada. A lo sumo dejan tierra arrasada. Los otros, los que yo mencionaba, dejan un legado. Podemos tomar diferentes conceptos de cada uno. A nivel internacional, si se le pregunta, bueno, ¿qué dejó Lula? Bueno, la incorporación de 30, 40 millones de pobres a la clase media. No importa si es, yo creo que hay más mito que realidad, pero no importa. ¿Qué dejó Evo? Un Estado plurinacional, la incorporación de los pueblos indígenas. ¿Qué dejó Chávez? La incorporación de clases que nunca habían estado siquiera mencionadas o miradas por las élites venezolanas. Y podemos continuar. Esto es un elemento muy importante. En tercer lugar, las derechas latinoamericanas tienen un serio problema. No tienen nada nuevo para ofrecer. Ofrecen lo mismo de siempre, la misma receta de siempre. Ajuste fiscal, recorte del Estado, en contra del sindicalismo, que son todos ñoquis, todo lo que el Estado es malo. Bueno, todo el código, el decálogo del consenso de Washington sigue siendo un estandarte teórico, ideológico para las derechas latinoamericanas. Escuchen a algunos de sus representantes en la Argentina, en medio de la pandemia, dicen exactamente lo mismo. No se les cae una idea novedosa. Vuelven a lo mismo, hay que achicar el Estado, ajuste fiscal, el déficit, la inflación, etcétera, etcétera. Estamos en el medio de una pandemia que nadie previó, que nos obliga a repensar incluso la forma de construir las ciudades. Y a las derechas latinoamericanas no se les ocurre una idea. No digo de Larreta, que está gobernando la ciudad y que tal vez tenga propuestas bien concretas, pero todavía no es un gran referente del pensamiento de derecha argentino, por lo menos todavía no lo es. Y por lo tanto, no tienen nada nuevo para ofrecer. Y esto lo ligo con el cuarto punto, y es que las derechas latinoamericanas no entusiasman, justamente porque no tienen nada nuevo para ofrecer. No hay épica. Lo que nosotros podríamos definir el lenguaje argentino, no hay chori, humo, abrazos en la plaza, no lo tienen. No hay épica. ¿Cuál es la épica? Hacer plata. La épica de Esteban Bullrich, ser emprendedores. ¿Qué épica es esa? La mayoría de la población mundial no corre detrás de plata. Más allá de que solamente una ínfima minoría accede. La mayoría de nuestras motivaciones en la vida cotidiana, en nuestra vida humana,
a lo largo de toda nuestra vida no es la plata. No formamos una pareja para tener plata. No tenemos hijos para tener plata. No tenemos nietos para tener plata. No tenemos una vocación del trabajo para hacer plata, salvo unos pocos. ¿O acaso me van a decir que quienes se dedican a la docencia lo hacen por plata? Yo no veo las 3 pantallas que tenemos, pero levanten la mano si hay docentes acá en este ámbito. Ahí ya veo, bueno, ya por lo menos en esta pantalla veo 3, 4 que se dedican a la docencia por la plata. Médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, que están hoy dando su vida, lo hacen por plata. ¿Cuál es la épica de la plata? No hay épica. Las derechas no tienen épicas, no seducen, no conquistan porque no tienen épica. Pueden ganar elecciones. Extraordinarios para hacer marketing, que es el marketing básicamente yankee, como construir un candidato, globos amarillos, todo lo que quieran. Y son extraordinariamente eficientes en convencer a los más pobres en la Argentina y en Argentina, Guatemala o en Indonesia que los voten. Tienen múltiples recursos, medios de comunicación, gran trabajo marketing, todo lo que querramos. Ahora, después, ¿qué queda de eso? Los globos se desinflan. No hay una épica de solidaridad. Vuelvo a lo que yo planteaba antes. En estos trabajos apenas estos trabajos que yo mencionaba, que son fundamentales en una sociedad, la docencia, todo lo vinculado a la salud, tiene una cuota de solidaridad extremadamente poderosa. Eso no los tienen las derechas latinoamericanas. Por eso, cuando Macri ganó las elecciones, yo recuerdo que había gente que planteaba que Macri podía ser un referente latinoamericano. Y me acuerdo que lo dije y lo escribí. ¿Referente de qué? Primero, no creo que se proponga ser un referente latinoamericano. Segundo, creo que no le da el piné. Y no lo digo despectivamente, creo que no le daba la talla para ser un referente de las derechas latinoamericanas. No estaba a la altura de un Juan Manuel Santos, por ejemplo, que tampoco se lo propuso, porque justamente no hay épica. Y no lo fue. De hecho, ni siquiera logra la reelección. Entonces, creo que para cerrar y dejar paso a los comentarios también, creo que hay que tener esa mirada histórica, no quedarnos en el momento, porque si no, en los últimos 4 años hubiéramos estado, después de lo que pasó en Brasil, hubiéramos estado realmente muy mal, muy mal. Y sin embargo, sabemos que los procesos fluctúan, ¿no? Que hay olas, como dice Álvaro García Linera, que hay momentos de avances y retrocesos, pero sigo pensando que los que estamos de este lado, en el más amplio sentido de la palabra, tenemos mucho para ofrecer. Tenemos mucho para ofrecer, pero ese es el gran desafío, ¿qué ofrecer? Y voy a cerrar con el tema de la pandemia, porque Guillermo lo tocó y porque sin saber cuándo finaliza esto, y yo creo que va a ser más largo de lo que mucha gente piensa, porque hay que mirar otras pandemias en la historia y hay que ver lo que pasó con la gripe de 1918. Hay que ver la cuestión social, hay que ver la cuestión social de las pandemias, cómo se transformaron las ciudades, dejan heridas muy fuertes las pandemias. No soy un especialista en pandemia, pero he tratado de ver un poco el costado social, y desde un primer momento me pareció que esto no quedaba en esa superficialidad de tanta gente. Bueno, se acabó, volvemos a la normalidad. Y acá me meto con el concepto de normalidad. ¿A qué normalidad queremos volver? ¿A la normalidad de un país como la Argentina, donde había gente que se moría de hambre? ¿Que todavía se muere de hambre? Yo no quiero volver a esa normalidad. Y me imagino que la mayoría de los que están acá tampoco quiere volver a esa normalidad. ¿Queremos volver a una normalidad donde haya gente que no puede tener acceso a salud o a educación o a una vivienda digna? Yo no quiero volver a esa normalidad. Yo creo que es lo que hay que debatir. ¿A qué nueva normalidad aspiramos? ¿Cómo puede ser que en un país como la Argentina, que hace 20 años Roberto Navarro escribió un artículo que en su momento impactó tanto, que la Argentina produce alimentos para 300 millones de habitantes, y hoy seguramente son mucho más, se produce alimentos para más gente? ¿Cómo puede ser que haya hambre en la Argentina? ¿Cómo puede ser que esto no se discuta?
¿Cómo puede ser que esto no sea una agenda central para pensar en el mañana? ¿Qué queremos? ¿Volver a la normalidad? ¿Aceptamos que la normalidad sea gente que se muera de hambre en un país, que uno tira un palo de escoba y sale un árbol de frutos? No puede ser eso. Yo creo que estas son algunas cosas que tenemos que debatir, que la derecha obviamente no debate, porque para la derecha obviamente la normalidad es volver a la misma relación social con una minoría que se enriquece y una amplia mayoría que sobrevive. Ahora, yo pienso en lo personal que hay que dar ese debate, que tenemos que construir otra normalidad, absolutamente diferente de la que existía. Y a mí no me vengan ni con el PBI, ni con el crecimiento, ni con los datos macroeconómicos. En la Argentina no puede haber hambre. No puede haber hambre, de ninguna manera. Tampoco en otros países, ¿no? Pero digo, en la Argentina no puede haber hambre. Y bueno, cierro acá. Bueno, le paso la palabra a Juan, quiere hacer un comentario. Bueno, muchas gracias Guillermo y Pedro. No, yo quería hacer una pregunta porque vi que fue un tema que no fue tocado. Quiero, para cualquiera de los dos, para el que quiera o para los dos, ¿cuál es la incidencia que ha tenido la declinación de la presidencia de Gustavo Vélez al BID, tanto para la Argentina como para la región, tomando en cuenta que históricamente el BID siempre estuvo en manos de países emergentes o latinoamericanos? ¿Cómo ven eso ustedes dos? Si les parece, tanto Pedro como Guillermo, tomamos lo del BID que dice Juan, leo 2 o 3 preguntas que hay acá que hicieron, así podemos cerrar. Sé que Pedro tiene emisión creo que a las 7, así que no quiero retenerlo, son menos 25, si les parecen 10 minutos, una cosa así, podemos cerrar. Bueno, el tema del BID salió, pues ya habían preguntado. Otra pregunta tiene que ver con políticas para fortalecer los derechos individuales y sociales. Otra tiene que ver con la mirada de Pedro sobre López Obrador. La perspectiva también para Pedro de las próximas elecciones en Brasil. Y si ustedes creen un análisis de los errores cometidos dentro del campo popular. Eso me parece que es un poco más amplio, pero si les parece, repito, el que quiera arrancar, López Obrador para Pedro, el tema del BID, el tema de las elecciones, perspectivas en Brasil, y el aspecto cómo fortalecer los derechos individuales en la región, digamos, en Argentina, hacia dónde hay que caminar. El que quiera arrancar, Guillermo. Ok. Bueno, a ver, ¿me escuchan ahí? Sí, perfecto. Bueno, trato de hacer una síntesis muy apretada de los distintos temas. Yo creo que lo del BID, más allá del resultado desfavorable, es sumamente significativo y me animaría a decir, voy a usar una palabra arriesgada, pero esperanzador. Porque, miren, cuando Alberto Fernández estuvo en ese encuentro con Lula, esa videoconferencia en junio, ahí por primera vez alguien, un presidente de un país importante en nuestra región, hizo una crítica durísima a la actitud estadounidense de proponer a un estadounidense para ocupar ese lugar que históricamente desde su fundación había sido ocupado por latinoamericanos. Y a partir de ese momento, Alberto lo que dice, salen los presidentes de nuestra región corriendo a auxiliar a Estados Unidos, con un tono muy crítico, les diría casi irónico. A partir de ese momento, se desataron una serie de procesos muy interesantes. Fueron protagonizados sobre todo por ex cancilleres de nuestra región, no todos ellos progresistas, sí tuvieron una iniciativa más potente, los progresistas como Jorge Tallana, como el caso de algunos chilenos que habían desde el Foro de Política Exterior de Chile convocado, mexicanos, etc.
Primera reacción de Alberto deriva en una serie de reacciones que llegó a involucrar hasta la propia Unión Europea. El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, salió a plantear la postergación de las elecciones en consonancia con lo planteado por los ex cancilleres. Pero quiero sobre todo hacer referencia a un balance conceptual. Surge en el medio de esta impugnación de ex cancilleres, legisladores, algunos presidentes que se empiezan a sumarse al pedido de postergación, cancillerías que se suman al pedido de postergación de la elección, luego que se suman a la abstención. Ocurre algo muy importante, que es el resurgimiento de un concepto de no alineamiento, con un calificativo, no alineamiento activo. Esta es una propuesta teórica, conceptual, que me parece que queda en el balance, digamos, no es un concepto nuevo. El no alineamiento viene de aquella experiencia del movimiento de no alineados, que tiene mucho que ver con lo que nosotros consideramos como la tercera posición, el no alinearse tras Estados Unidos ni a la potencia que compite en hegemonía, en este caso a China. Hoy se agrega el planteo de lo activo como un síntoma, un signo de que los países de la región, al no alinearse con las potencias en pugna, tienen que desarrollar una política propia que sea capaz de articular en aquello que se pueda con las dos potencias, sobre todo con la que tiene una actitud de articulación, de cooperación mayor, que es China. Y me parece que es un balance muy positivo, hay que seguir transitando esa senda. Hay algunos que dicen que la idea de no alineamiento nos lleva para atrás, nos lleva al pasado y que hay que plantear una propuesta para el futuro. Bueno, habrá que ver si surge una conceptualización, pero hay una necesidad de concebir a América Latina y Caribe como un polo de poder en un mundo que debe tender a la multipolaridad. Y eso me parece que lo ha posibilitado la reinstalación de esta idea en sectores progresistas, pero también en sectores del centro. Incluso la declaración la firmó el infame Forip, para dar un ejemplo. La han firmado ex cancilleres de gobiernos de derecha. La firmó José Serra, el ex canciller brasileño de Michel Temer. O sea, pasó las barreras del progresismo, de la izquierda, este planteo de impugnación a la prepotencia estadounidense. Con respecto a los otros temas, solamente me voy a referir al tema de si hicimos la autocrítica. Yo creo que la autocrítica es un proceso constante. Tiene que estar en nuestra genética y tiene que ser una autocrítica no flageladora, tiene que ser una autocrítica creativa que nos permita posicionarnos hacia adelante. En eso, Argentina, el Frente de Todos, Alberto y Cristina son un ejemplo. Logramos en un tiempo no esperado poder constituir una propuesta que nos permite no solamente llegar al gobierno, sino volver a esa agenda internacional y sobre todo a la agenda nacional que nos caracteriza, una agenda de autonomía, una agenda de políticas en favor de la igualdad, para superar esas terribles desigualdades. Si hay algo que nos debería dejar como desafío la pandemia, en el marco de lo que planteaba Pedro, es que nos animemos a abordar el problema de la desigualdad para que la pospandemia sea una pospandemia, como sugería Pedro, sin hambre, sin pobreza extrema y sin pobreza, una pospandemia que permita pensar en procesos de desarrollo en nuestra región. Bueno, muchas gracias, Guille. Pedro, te repito, bueno, si querés agregar algo del BID, estaba el tema de López Obrador, la perspectiva en Brasil. Si querés responder alguna de esas y después ya vamos cerrando. A ver, respecto al tema del BID, tiendo a acordar con Guillermo. Hay lecturas contradictorias respecto de del resultado. Por un lado se puede decir, ¿es un éxito de Estados Unidos? Sí. Impuso a su hombre, sin lugar a dudas. Impuso a su hombre 2 meses antes de las elecciones, impuso a un halcón entre los halcones, con la posibilidad de que Trump pierda las elecciones y que quede un halcón entre halcones al frente del BID. Hay algunos que ya están planteando la posibilidad de rever esto en caso de que Trump pierda. Puede ser. Esto también sería novedoso, que pierda Trump
y que se lo echa a Claver Carone, que se plantee que fue alguien presentado por Trump en un contexto determinado, pero la vieja frase de relación de fuerzas es fundamental. O sea, ¿por qué se perdió ahora? Y por el tema de relación de fuerzas, no cabe la menor duda. Porque el representante de Venezuela no es del gobierno de Venezuela, es de Guaidó. Porque en Bolivia tenemos un gobierno de facto. Está claro que unos años atrás no lo hubieran podido hacer. Y Guillermo presentó algunos nombres. Hubo expresidentes, incluso Sanguinetti, planteando que el presidente del BID tenía que ser latinoamericano. O sea, es como que les tocaron una fibra íntima, incluso algunos que de nacionalistas latinoamericanos no tienen mucho. No hablo de un Fernando Enrique Cardoso que tiene historia, Sanguinetti, bueno, y otro, ¿no? Forí mencionaba Guillermo, no recordaba lo de Forí. Bueno, está claro que es, como se dice en inglés, too much, demasiado. Fueron demasiado. Ganaron por una coyuntura determinada. Pero creo que es una victoria agridulce. Primer presidente del BID que no se elige por consenso, que no es latinoamericano, provocó una fractura, Josep Borrell diciendo posterguen. Bueno, forzaron una elección para ganarla. Lo mismo con Luis Almagro. Forzaron una elección para ganarla. Bueno, hay que ver qué consecuencias tienen. Hoy pueden estar contentos porque la ganaron. Bueno, vamos a ver cómo sigue la historia. Por eso no nos quedemos, como se dice, no nos quedemos con la foto. Respecto de AMLO, es muy contradictorio. A ver, primero aquella frase tan famosa, tan cerca de Estados Unidos, tan lejos de Dios. Bueno, tiene una frontera de más de 3.000 kilómetros con Estados Unidos, millones de mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos. No es fácil esa convivencia, no es fácil, y va maniobrando permanentemente por abajo, en reuniones secretas, con algunos acuerdos que lo favorecen, cediendo en algunos puntos, maniobrando en otros. Es el arte de la política. Y además, bueno, como decía siempre Pepe Mujica, yo no me puedo mudar del barrio. Bueno, México tampoco. Su frontera es con Estados Unidos. ¿Qué pretenden algunos? ¿Que tengan un discurso antiimperialismo y se peleen con Estados Unidos? No va. No va. No hay contexto. No hay contexto para eso. En algún lugar, yo estuve varias veces en México en este último tiempo, lo sigo bastante de cerca. AMLO parece tener posturas muy radicales, y en otras cosas parece tener posturas que no son muy radicales, más bien todo lo contrario. Y a veces exigimos no solamente una radicalidad, sino una coherencia que en la realidad no es fácil de sostener. Y la política tiene eso. Bueno, lo sabe mucho mejor Guillermo que yo, que transita en la política. Por lo tanto, es muy fácil exigir desde afuera, y una vez que uno está sentado en ese sillón o en esos sillones, se da cuenta que hay cosas que son un poquito más complicadas. Tomo un ejemplo que no tiene que ver con nosotros. El tema de la OTAN en España. La izquierda en España, en el Reino de España, siempre planteó, bueno, sacar las bases de la OTAN, la base de Rota, en Cádiz. Quien gobierna Cádiz hoy es del sector más radical de Podemos. ¿Qué va a pedir? Que se vaya a la base de Rota de la región y dejar sin trabajo a mucha gente de Cádiz. ¿Qué se hace? Es un dilema, no es sencillo. ¿Qué haces? ¿Desarmás tus fábricas de bombas y dejas sin trabajo a mucha gente? Yo no sé cómo se hace. ¿Se la puede reconvertir en otras cosas? Tal vez sí. Pero es delicado, no es tan sencillo. Y creo que con AMLO AMLO representa parte de esos problemas. Y creo que también tiene que ver con la otra pregunta respecto de los errores. A mí no me gusta sentarme en el Olimpo y poner nota a la gestión de gobierno. En primer lugar, porque no me gusta ese lugar. Y en segundo lugar, porque es muy fácil desde el Olimpo criticar sin participar. Y sabemos que la política tiene múltiples elementos que son extremadamente complejos. Entonces, señalar con el dedito, se equivocaron en esto, tendrían que haber hecho lo otro, ¿cómo no hicieron esto? No es el lugar que a mí me gusta. Yo soy muy respetuoso, mucho más cauto,
En todo caso puede decir, me parece, no estoy de acuerdo, no me gusta mucho, me parece que con el tema del Banco del Sur se equivocaron, me parece que pensaban que esta coyuntura favorable iba a seguir, entonces, bueno, está bien, Ecuador no quiere, Brasil no quiere, que esto, que lo otro, y me parece que no pensaron que podía haber un cambio de mano, y no dejaron abrochado el Banco del Sur. Pero también es verdad que habiendo tantos problemas, bueno, hay cosas que se escapan. Y que tiene que ver con la integración, ¿no? Podían haber hecho más para la integración, dejar más abrochado UNASUR, más abrochado CELAC, para que no se pudiera tocar. Y tal vez, pero, o la ley de medios, tal vez, pero ya vemos que con un DNU te tiran abajo cualquier cosa. Sabemos que las derechas cacarean con la famosa seguridad jurídica cuando no están en el poder, y cuando están en el poder, literalmente se cagan en la seguridad jurídica, ¿no? Es parte del discurso que suelen tener. Por eso digo que a mí no me gusta señalar errores. Yo tal vez veo matices, soy a veces más contemplativo en ese sentido, porque sé que se me escapan muchísimas variables, muchísimas variables. Entonces es fácil de afuera decir, tendría que haber hecho A sin tomar en cuenta que estaba el factor B, el C, el D, el E, y que yo ni siquiera sabía que existían. Porque son negociaciones que a veces no trascienden, que no se manejan, y que es difícil de responder. Hay algunas cosas donde yo sí puedo opinar que tal vez tengo mayor conocimiento. El gobierno anterior, el nuestro obviamente, no el de Macri, puso mucho dinero en medios de comunicación afines, y le puso mucho dinero a tránsfugas, que se sabía que eran tránsfugas. Ahora también, a veces se puede decir, bueno, sabemos que son tránsfugas, pero tenemos que hacerlo por la coyuntura, tal vez muchísimo dinero. De esos medios de comunicación no quedó prácticamente nada. Bueno, ahí hay que pensar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿A quién se le dio ese dinero? Porque pusieron mucho dinero. Revistas y diarios que desaparecieron del mapa. ¿Por qué se hizo eso? Bueno, está bien, seguramente habrá explicaciones. Siempre pensando bien, ¿eh? Seguramente habrá explicaciones, y se pensó que a estos determinados personajes nefastos, como Spolsky, por ejemplo, para dar nombre a ese apellido, ¿no? Se le ponía dinero, bueno, porque él estaba con el proyecto y decía que iba a apoyar. Bueno, tal vez en ese momento había que hacerlo, sabiendo que era un tránsfuga. Puede ser. Creo que es de Perón la frase que los ladrillos se construyen con bosta, ¿verdad? Y sí, el hombre nuevo, como decía el Che, el hombre, hoy diríamos el hombre, la mujer nueva, se construye con lo que hay. ¿Y está repleto de bosta? Sí, está repleto de bosta. ¿En nuestro campo está repleto de gente jodida? Sí, está repleto de gente jodida. Ahora, si vamos a empezar a señalar todos los que yo considero jodidos y aparta todo, me quedo solo. Y otra vez en el Olimpo, con todo el margen de halo de impoluto, porque, bueno, acá estoy. Claro, no me ensucio. Todo esto es para explicar por qué a mí no me gusta, y lo reitero, señalar con el dedito, se equivocaron en esto o lo otro. Tomo un ejemplo y con esto cierro. Se lo critica a López Obrador de no mirar hacia América Latina. Y desde sectores progresistas se lo critica. Bueno, pero López Obrador le salvó la vida a Evo, ¿eh? Pavada de cosa. Pavada de cosa. Sí, tal cual, ¿eh? Le salvó la vida a Evo. Con la Argentina, por supuesto, ¿eh? Entonces, bueno, ¿tendrá posturas contradictorias? Puede ser, pero todavía hay gente en la Embajada de México en La Paz, que no salió del país y que están ahí. Algunos ya salieron. Entonces, bueno, se critica a veces la política exterior de Alberto Fernández, pero Alberto Fernández fue, junto con México, le salvó la vida a Evo Morales. Y tal vez mucha de la gente que está acá no lo sabe, pero además de Evo, García Linera, hay varios otros y otras exministros de Evo Morales que están en la Argentina, que Argentina los recibió y los ayuda. Esto a veces no tiene publicidad porque son caras menos conocidas que las de Evo y la de Álvaro García Linera. Por eso digo que hay muchas cosas que a veces se hacen que no necesariamente trascienden, y yo creo que López Obrador
con sus contradicciones y con Estados Unidos al lado, ha dado muestras de que América Latina le importa y mucho. Por ejemplo, está al frente de la CELAC, que no es una cosa menor, con las dificultades que implican. Buscar proyectos satelitales comunes en la región. México lo está impulsando. Está reviviendo el tema de la seguridad social, lo está impulsando. Son pequeños pasitos en un contexto donde no hay una ola favorable. No estamos 10 años atrás que había una ola favorable. Bueno, cierro con esto. Porque Bueno, además muchas gracias. Sí, antes de que se vaya Pedro, así en 3-4 minutos podemos cerrar. David, que es compañero referente de la Agrupación Nacional Mariano Moreno, quería dejar un saludo muy breve, David, por favor. Sí, un minuto nomás. Gracias, Martín, por darme la palabra. Saludar y felicitar por esta actividad. Me pareció excelente. Gracias, Juan Pablo, por facilitar la actividad también. Un saludo especial a Guillermo. Muchas gracias, Guillermo. Y por supuesto, Pedro, ha sido un placer siempre escucharte y este análisis internacional, igual que el de Guillermo. Me parece que nos dejan algunas cuestiones que yo acá me agendé que necesitamos trasladar a la militancia y discutir como ejes centrales. No voy a ser rapidísimo. Uno, el fracaso del neoliberalismo como sistema civilizatorio, enmarcándolo en un proceso histórico, como decía Pedro. Yo coincido que los procesos históricos no son cortos, como la nueva historicidad que se plantea, ¿no? Bueno, pero eso es un tema a discutir. De todas formas, es un proceso histórico que nos deja una oportunidad para discutir un nuevo mundo, ¿no? Y obviamente el capitalismo tiene problemas de interbloques, hay capitalistas, como decía Guillermo, por su esencia que no es solidaria, es individualista. También es un proceso histórico en el que nosotros, las organizaciones políticas del pueblo, debemos aprovechar, y es una construcción, ¿no? Y esto de la democracia, sí, esta gente de la derecha y de los sectores financiarizados no necesitan romper con la institucionalidad porque tienen democracias de baja intensidad. Y ahí está el peligro que nosotros estamos transitando. Nosotros, entre el campo popular, no podemos estar discutiendo si nos gusta más o nos gusta menos el que está al lado de nuestra coalición, porque tenemos una democracia que cuidar y que fortalecer. Y te quería decir, Pedro, que estuvo en Honduras cuando fue la elección de Xiomara Castro luego del golpe. Tuve la oportunidad de estar con Mel Zelaya, con Xiomara, con Lugo también, y con Baltasar Garzón, discutiendo todas estas cuestiones, y luego vino un nuevo golpe de Estado en esa misma elección. O sea, hubo un fraude terrible, impresionante ese mismo día. Entonces, esto de la caracterización de una democracia de baja intensidad, que son los nuevos golpes, y la pandemia vino a traer ante los ojos del mundo y las organizaciones esta nueva necesidad de organización de nuevo proceso histórico. Les agradezco mucho a todos y a todas, compañeros. Brevemente. Muchas gracias, David. Estaba Juan, que nos quería cerrar. No, bueno, no, nada. Antes de terminar, saludar de vuelta a todos y a todas, agradecerles a todos los que han aportado el granito de arena para esta charla, que la verdad que fue muy, muy interesante, muy enriquecedora. Y bueno, por sobre todo a Guillermo y a Pedro, que han prestado esta buena voluntad para desasnarnos un poquito a todos en estas cuestiones de política internacional. Así que bueno, sin más, saludarlos y espero que tanto Guillermo como Pedro puedan llegar puntuales a sus compromisos. Bueno, muchas gracias, Pedro, Guillermo, a todos los compañeros y compañeras que estuvieron de Militancia Popular, de la Mariano Moreno, del MUNAP, de Forja, de Bragado, nos dejaron acá el saludo. Así que nada, bueno, muchas gracias y nos seguiremos encontrando en próximas reuniones, en estos encuentros virtuales del espacio de Juventud de la Corriente Nacional de la Militancia. Guillermo, te vamos a seguir llamando y Pedro, si en algún momento puede volver. También había algunas preguntas que estaban haciendo por el canal de YouTube. No entra todo acá, la verdad que hay ya mucha virtualidad, no queremos cargar a nadie, así que la seguiremos en una próxima reunión.
Así que nada, también dejar el saludo de Daniel, que no pudo estar porque estaba con otros asuntos, pero Filmus nos mandaba el saludo y que sepa que estaban con nosotros. Así que, bueno, compañeros, compañeras, muchas gracias.